10 años de la muerte de Hugo Chávez Frías, un hombre que marcó la política en Venezuela. Llegó al poder con elecciones constitucionales en el año 1998, tras haber fallado en el año 92 un golpe de Estado militar. Como presidente contó con altos índices de popularidad que se fueron desvaneciendo con el paso del tiempo. Aciertos y desaciertos marcaron su mandato. El 5 de marzo, recordemos, fallece tras 2 años de luchar en contra del cáncer. Algunos creen que dejó un gran legado, otros lo ven como el responsable de la crisis sin precedentes que ha llevado a Venezuela al estado de precariedad que vive hoy. Por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Sobre esta moribunda constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias. En este mismo lugar huele a azufre todavía. ¡Patria socialista, muerte! Confirmaron la existencia de un tumor abscesado con presencia de células cancerígenas. Desde aquí hasta el 2031. Hugo Chávez decidió tratar el cáncer de colon en la isla de Cuba, bajo un hermetismo que se mantuvo hasta el final y que incluso deja grandes dudas. Esta fue su última alocución, la despedida. Si algo ocurriera, repito, que me inhabilitara de alguna manera, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. 3 meses después, Nicolás Maduro anunció la muerte de Hugo Chávez. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Hugo Chávez dejó un país politizado. Han pasado 10 años, los intereses políticos de los ciudadanos no son prioridad. Y hemos tenido tantas otras cosas en que ocuparnos, en sobrevivir, en resolver nuestro día a día. Chávez es cada vez más una figura más remota, más lejana. Hoy, en cambio, la población venezolana es completamente escéptica sobre los temas políticos y hay un gran divorcio entre la base de la población y los liderazgos. O sea, Chávez logró politizar el país y hoy el país está despolitizado. Los ojos del expresidente Hugo Chávez dejan de vigilar al país. Los murales y afiches desaparecieron de los espacios públicos. Maduro impone su versión para mandar. En un momento, arroparse con la figura de Chávez pareció ser bastante más ventajoso de lo que ha sido después. Pero hay muchos otros que consideran que de aquellos polvos a aquestos lodazales, que el legado de Chávez es este país que tenemos. Y entonces desligarse de aquello. Y ese desligamiento no solamente será en términos simbólicos, que es muy importante. Lo simbólico puede estar muy relacionado con el desligamiento de muchas de las políticas concretas, sobre todo en el aspecto económico. De aquello del rey muerto, rey puesto. Bueno, el rey puesto quiere gobernar él y quiere que él sea el generador de su propia sombra y no estar bajo la sombra de otro. A 10 años de su muerte, ¿cómo lo recuerdan los venezolanos? ¿Cómo lo recordarías tú? Ni lo quiero recordar. Uy. Hablemos de otra cosa. ¿Para qué recordar eso? ¿Usted cómo lo recordaría? No lo recuerdo. Como el mayor de los líderes. Que fue un presidente más de la República de Venezuela. En lo económico, cuando llegó Chávez al poder existían más de 12.000 empresas. Hoy solo quedan 2.000. Nosotros lo que hemos observado es un deterioro y una caída en los últimos 15, 20 años importante, que como decía antes ronda el 75%. Del 2013 al 2020 se perdieron cerca de 74%. O sea, 3/4 partes de la producción. Por lo tanto, es un país enano en comparación al país que existía cuando Chávez murió. Sin embargo, luego de tantos controles y tropiezos, hay una mayor comprensión del comercio. El hecho justamente de que se nos haya permitido trabajar con dólares, eso ha beneficiado la transaccionalidad dentro del sector comercio. Para la mayoría de los venezolanos, el legado de Chávez terminó siendo la desigualdad y una diáspora de más de 7 millones de ciudadanos.
Ayer se habló en las redes sociales, fue tema todo el día la conmemoración de la muerte de Chávez. Sin embargo, quiero saludar en esta parte del programa a Carolina Jaimes Branyé. Ella es escritora venezolana, articulista. Carolina, bienvenida, gracias por acompañarnos hoy. Pues yo encantada de estar contigo una vez más, Idania. ¿Marcó Chávez un antes y un después en la vida del venezolano? Definitivamente sí. El país fue uno antes de Chávez y es otro después de Chávez. Porque Chávez marcó un hito en todo lo que nosotros pensamos que jamás nos iba a pasar. Nosotros pensamos que el comunismo había pasado en Cuba porque Cuba era una isla, porque Cuba era un país pobre, pero que Venezuela era un país que estaba en el continente y que era un país rico y que jamás eso iba a pasar. Todas las cosas que nos imaginamos una y otra vez que no iban a pasar, pasaron y pasaron aumentadas, groseramente magnificadas, porque, bueno, caímos en manos de un individuo acomplejado, un individuo que vino a retaliarse de quién sabe cuántos complejos, de quién sabe cuántas humillaciones, y el país entero pagó. Pagó y sigue pagando, Carolina. Claro, eso es una deuda que no ha terminado, empezando porque la estamos pagando porque tenemos a Maduro ahí. Imagínate, o sea, eso es que más que seguir pagando que tener a Maduro ahí atornillado y sin ver salida. Yo más bien, en vez de ver la luz al fondo del túnel, y Dania, te confieso que lo que veo es el túnel al fondo de la luz. Caray, 10 años después los venezolanos no podemos, no sé ni qué palabra usar, no podemos estructurar, pensar que hay una fórmula para regresar a la democracia. Bueno, por lo que hemos visto de la oposición venezolana, yo, caramba, lo veo bastante difícil. Porque si una ventaja ha tenido el chavismo es que dentro de ellos puede haber todas las diferencias del mundo y nosotros lo presumimos, o sea, incluso nos podemos imaginar cómo son esos pleitos, pero ellos a la cara del público son un monolito y eso es lo que les ha dado tanta fuerza. Resulta que la oposición venezolana están todos sacándose los trapos sucios al aire. Los trapos sucios se tienen que llevar en la casa y en este caso la casa es de la gente que está de este lado de la acera. O sea, el enemigo a vencer es el que está enfrente, no el que está al lado tuyo. Del que está al lado tuyo te ocupas después de que salgas de aquel, pero no en este momento. Yo te digo, Idania, yo francamente no entiendo cuál es el juego que están jugando los políticos opositores venezolanos, y ya pongo opositores entre comillas porque de verdad que no confío en nadie. ¿No rescatarías nada de Hugo Chávez Frías? Nada. No rescato nada de Hugo Chávez. Hugo Chávez es lo peor que le ha podido haber pasado al país. Hugo Chávez era un hombre resentido, un hombre que sembró odio. Claro, cabe preguntarse de que cuando tú lanzas una semilla sobre un piso de cemento, esa semilla se muere. Esta semilla que lanzó Chávez cayó en suelo fértil. Entonces ese odio estaba dentro de los venezolanos que nos consideramos un pueblo tan parejero, tan amistoso, tan feliz. Eso también sería tema para otro programa. Pero básicamente yo creo que Chávez fue un hombre que dividió. Todavía hay familias completamente divididas por aquella adoración que yo creo que ya prácticamente va a ser imposible encontrar a alguien que todavía adore a Chávez, quizá excepto los militares que todavía están devengando están todavía agarrando donde pueden, raspando la olla como la puedan raspar, ¿no? Pero de resto yo creo que 7 millones de venezolanos largados de Venezuela, yo creo que tienen que hablar muy mal de Hugo Chávez y de su legado. ¿Explotó el resentimiento? ¿Sacó lo peor del venezolano? Sí, Chávez sacó lo peor de nosotros, eso es verdad. Y claro que explotó el resentimiento, porque ese discurso de que lo que tú no tienes fue porque otro te lo quitó, entonces empezó a dirigir como que la mira hacia, por ejemplo, empresarios, comerciantes. Mira, este es rico porque te quitó lo que tú no tienes.
Yo creo que una de las cosas por las que la historia va a ser muy dura juzgando a Chávez y Dania, y no, a lo mejor no ahorita, pero más adelante, es por la desvalorización del trabajo. Porque Chávez desvalorizó, él jamás, la palabra trabajo jamás la mencionó. Todo era regalado, todo era tu casa bien equipada, todo era meterle la idea a la gente de que el gobierno, que Venezuela era un país rico y que tú te merecías todo. ¿Dónde quedaba el trabajo? Un país se hace trabajando. ¿Tú crees que Japón es un país rico, no en recursos naturales, sino en recursos humanos? Y los japoneses trabajan como unos locos. Y los Estados Unidos tiene ambas cosas, tiene riquezas naturales y tiene riquezas intelectuales también, pero la gente trabaja. ¿Es que acaso trabajar es malo? Entonces ese concepto de que tú te mereces todo, de que tú no tienes que trabajar sino sentarte a esperar que el gobierno te traiga, eso acabó con el trabajo, con el concepto de trabajo en Venezuela. En Venezuela había injusticias, claro que había injusticias, pero Chávez lo que llegó fue a profundizarlas más y a dejar un país absolutamente quebrado, porque quebró PDVSA. O sea, imagínate, quebró la gallina de los huevos de oro. Es un país monoproductor. 10 años después, Carolina, la sensación para muchos es que convirtió a buena parte de los venezolanos en mendigos. Es decir, esa sensación de tener que siempre estar pidiendo ayuda, refugio, alimentos, trabajo, en el país con las mayores reservas petroleras del mundo. Bueno, tú solamente tienes que meterte en Twitter para que tú veas la cantidad de GoFundMe que están abiertos para personas que están buscando, porque ya es imposible que alguien en Venezuela con un sueldo de clase media pueda pagar un seguro que le cubra todo. Entonces pidiendo para una operación, para una emergencia, para bebés, para niños, para adultos, para ancianos. Y las personas que han salido, y Dania, qué vergüenza. O sea, yo me imagino a alguien que trabajó toda su vida, alguien que pensaba pasar su vejez tranquilo, haber tenido que emigrar y no conseguir trabajo porque ya a cierta edad no te van a dar trabajo. Además nos agarró encima de todo la pandemia, y la pandemia pues ha golpeado mucho a otros países del mundo. O sea, no solamente, para nosotros fue así como que la guinda del postre, pero entonces tener que verte en la situación de pedir cuando nunca has pedido tiene que ser muy duro. Yo de verdad me pongo en el pellejo de nuestros compatriotas y lo que siento es un profundo dolor como venezolana, y te lo digo, y me dan ganas de llorar, pero también me dan ganas de llorar de la rabia que siento de cómo nosotros llegamos a esto. Te entiendo perfectamente porque me pasa a menudo. También siento lo que sientes tú. Carolina, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros la tarde de hoy. Te quiero, amiga. Un beso. Igual, Carolina, igual para ti.